Mi esposa llegó tarde a casa de su nuevo trabajo. Justo cuando le pregunté, ¿por qué tan tarde?, ella sonrió con superioridad. Los chicos del trabajo no me dejaban ir. Soy como una musa para ellos. No dije nada. Esa noche conduje a su oficina con las esposas de 2 compañeros de trabajo y todos palidecimos al ver lo que encontramos. Una hora después la prensa y la policía ya estaban en el lugar y mi musa se había convertido en el sujeto principal de la investigación. El reloj del garaje marcó la medianoche cuando el coche deportivo de Nerra entró en nuestra entrada. Yo estaba encorvado sobre mi banco de trabajo fingiendo organizar los recibos del equipo del gimnasio en pesos, pero en realidad solo esperaba. Los faros barrieron las herramientas colgadas en mi tablero. Cada cosa en su lugar a diferencia de mi matrimonio. «Hola extraño», gritó ella con su voz transmitiendo ese brillo artificial que usaba con los clientes difíciles en Omnimuse. La agencia creativa había consumido su vida durante los últimos 2 años. Había convertido a mi esposa en alguien que hablaba con palabras de moda de marketing y volvía a casa oliendo a una colonia cara de muchos pesos que definitivamente no era mía. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, pregunté sin levantar la vista de mi papeleo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Colby Bond, exbombero convertido en dueño de un gimnasio, preguntándole a su esposa sobre su horario como una ama de casa preocupada de la década de 1950. Los chicos del trabajo no me dejaban ir, rió ella arrojando su bolso de diseñador sobre mi banco de trabajo. Soy como su musa. Ya sabes. Dicen que inspiro su mejor pensamiento creativo. Una musa. ¿Verdad? Las musas de Van Gogh probablemente no volvían a casa con el lápiz labial corrido y las blusas arrugadas. ¿Pero qué sabía yo sobre arte? Yo era solo un tipo que ayudaba a la gente a levantar cosas pesadas en el gimnasio Iron Foundry. Debe ser agradable ser tan inspiradora, dije finalmente mirándola a los ojos. Estaban brillantes y casi maníacos de la forma en que se ponían cuando ella estaba experimentando algún tipo de subidón. No seas así, Colby. Esta campaña podría hacer mi carrera. Pierce dice que tengo instintos naturales para lo que resuena con la gente. Pierce Eldro era el director creativo que parecía haber salido de un anuncio de Colonia. Tenía 40 años. Cabello perfectamente peinado y el tipo de confianza que proviene de que nadie le diga nunca que no. Lo había conocido en exactamente una fiesta de la oficina donde había pasado toda la noche explicando por qué la publicidad tradicional era obsoleta mientras su mano se demoraba demasiado en la parte baja de la espalda de Nerra. Y Kai está de acuerdo, continuó Nerra sacando una botella de vino de su bolso. Él piensa que yo debería liderar más presentaciones a clientes. Kai Dornell era el otro chico de oro en Omnimuse. Era más joven que Pierce. Tenía más pesos que Dios y estaba absolutamente convencido de que cada idea que se le ocurría a su cabeza era revolucionaria. Era el tipo de hombre que usaba frases como alterar el paradigma sin un rastro de ironía. La luz de la habitación de nuestra hija Tabby parpadeó arriba. Incluso a los 15 años tenía un radar para la tensión familiar. Escuché su teléfono vibrar. Probablemente estaba enviando mensajes de texto a sus amigas sobre el último drama de medianoche de sus padres. Tal vez deberías dormir un poco, sugerí. Gran día de inspirar mañana. Nerra me estudió por un momento y su expresión cambió de defensiva a calculadora. Estás actuando raro, Colby. Más raro de lo habitual. Solo cansado. Administrar un negocio requiere energía incluso si no es tan glamoroso como ser una musa. Ella puso los ojos en blanco y se dirigió a la casa. Trata de ser un apoyo. ¿De acuerdo? No todo el mundo llega a vivir de su reputación de fútbol de la escuela secundaria para siempre. La puerta del garaje se cerró de golpe tras ella dejándome a solas con mis pensamientos y el olor persistente de esa colonia. Tom Ford si tuviera que adivinar. Cosas caras. El tipo de cosa que Pierce o Kai usarían. Me senté allí durante otra hora mirando los recibos sin verlos realmente. Aberton era una ciudad pequeña. Era el tipo de lugar donde todos conocían los asuntos de los demás. Un antiguo pueblo de fábricas que intentaba reinventarse como una especie de centro creativo. Eso significaba principalmente cafeterías caras y espacios de trabajo compartidos llenos de personas como los colegas de mi esposa.
Lo que pasa con las ciudades pequeñas es que los secretos no se mantienen en secreto por mucho tiempo. Especialmente cuando no te esfuerzas mucho por ocultarlos. Estaba a punto de dar por terminada la noche cuando recordé la tableta. Nerra había insistido en que obtuviéramos el dispositivo familiar para la gestión compartida del hogar. Pero como la mayoría de sus planes de organización se había olvidado de ello después de la primera semana. Estaba cargándose en mi banco de trabajo y sincronizada con todos nuestros dispositivos incluido su teléfono. Las insignias de notificación iluminaban la pantalla como un árbol de Navidad. Mensajes. Fotos. Actualizaciones del calendario. Todo con marca de tiempo y todo respaldado automáticamente en nuestro almacenamiento en la nube compartido. Casi no miro. Alguna parte de mí que todavía recordaba por qué me había enamorado de Nerra Calvel hace 16 años quería creer que los directores creativos realmente trabajaban hasta la medianoche en campañas publicitarias. Pero yo había sido bombero durante 12 años antes de abrir el gimnasio. Conocía la diferencia entre el humo y el fuego. Los mensajes estaban agrupados en algo llamado Equipo Creativo Alfa. Pierce. Kai y Nerra con algunos otros nombres que no reconocí. Las marcas de tiempo se remontaban meses atrás. Pierce, Nerra saca lo mejor de nuestro proceso colaborativo. Kai, ella es definitivamente nuestra arma secreta para la participación del cliente. Nerra, chicos me hacen sentir muy apreciada. Colby no entiende el proceso creativo. Eso dolió pero empeoró. Mucho peor. Las fotos comenzaron hace 3 semanas. Nada explícito. Solo los tres en lo que parecían sesiones de lluvia de ideas fuera del horario laboral. Nerra riendo entre Pierce y Kai en el sofá de la oficina. El mismo sofá donde ella me había dicho que trabajaba sola en presentaciones. Pero fueron los metadatos los que realmente llamaron mi atención. Coordenadas del sistema de posicionamiento global. Marcas de tiempo e incluso la información del dispositivo. Todo registrado y sincronizado automáticamente. Según su teléfono, Nerra había estado en el ático del centro de la ciudad de Pierce el martes pasado cuando me envió una foto desde la oficina. La marca de tiempo en la foto había sido alterada, pero los datos de ubicación no mentían. Me recosté en mi silla sintiendo algo frío asentarse en mi estómago. No exactamente ira, sino más bien el enfoque tranquilo que solía tener justo antes de entrar a un edificio en llamas. El momento en que dejas de esperar lo mejor y comienzas a planificar para lo peor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Mason Brickman. Mi amigo más antiguo y ex detective de la policía que ahora entrenaba en mi gimnasio religiosamente. ¿Estás despierto? Escuché algunos chismes interesantes esta noche. Llámame. Antes de sumergirnos más profundamente en esta historia, tengo una pequeña solicitud. Por favor, suscríbete. Deja un me gusta. Comenta y presiona ese botón de entusiasmo para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de la red social de foros. Miré hacia nuestra casa donde Nerra probablemente ya estaba dormida soñando con sus avances creativos e inspiración artística. La luz de Tavi seguía encendida. Estaría desplazándose por las redes sociales hasta el amanecer si se lo permitiera. Todo parecía normal. Suburbano y seguro. Pero había aprendido hace mucho tiempo que los incendios más peligrosos eran los que ardían sin ser vistos, carcomiendo los cimientos hasta que toda la estructura colapsaba. Agarré mi teléfono y me dirigí a mi camioneta. Era hora de descubrir exactamente cuánto de mi vida había estado ardiendo mientras yo no miraba. Brick vivía en un almacén reformado en el centro de la ciudad. El tipo de espacio que parecía la escena de un crimen hasta que te dabas cuenta de que era simplemente agresivamente minimalista. Los ex policías o se convertían en acumuladores o tiraban todo lo que no estaba clavado al suelo. Brick había elegido el último camino. Café ofreció señalando hacia una cocina que contenía exactamente una taza. Un plato y lo que parecía ser una máquina de café expreso de grado militar. Solo dime lo que escuchaste. Brick estudió mi rostro con esos ojos de detective que nunca se habían retirado realmente. ¿Estás seguro de que quieres saber? Ya lo sé. Solo necesito saber cuánto saben los demás. Se sirvió café y se acomodó en la única silla de su sala de estar.
Me quedé de pie demasiado alterado para sentarme. En la taberna de Luz dijo finalmente. Pierce Eldro estaba allí esta noche invitando rondas pagadas en pesos a la mitad del bar hablando sobre sus proyectos colaborativos con mujeres casadas. Mencionó específicamente cómo algunos maridos son demasiado estúpidos para apreciar lo que tienen. Usó mi nombre. No tuvo que hacerlo. Lu conoce a Nerra y te conoce a ti. Pierce prácticamente estaba dibujando diagramas en servilletas de cóctel. Saqué la tableta y le mostré el hilo de mensajes. Brick se desplazó por él con la atención metódica que una vez había aplicado a los expedientes de casos. ¿Esto se sincroniza automáticamente?, preguntó. Todo. Mensajes. Fotos. Datos de ubicación. Entradas de calendario. Ella olvidó que compartimos el almacenamiento en la nube. Descuidado. Pero por otra parte la gente se vuelve descuidada cuando cree que es más inteligente que todos los que la rodean. Brick me devolvió la tableta y se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres hacer al respecto? Esa era la pregunta. ¿Verdad? Hace 6 meses podría haber confrontado a Nerra directamente. Exigido explicaciones y tal vez incluso intentado terapia de pareja. Pero hace 6 meses no había visto los mensajes donde me llamaba un héroe de pueblo pequeño viviendo en el pasado o las fotos de ella riéndose de bromas que aparentemente yo no era lo suficientemente sofisticado para entender. Quiero saberlo todo, dije. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo? ¿Quién más sabe? ¿Qué están planeando? ¿Planeando? Le mostré otro hilo de mensajes. Este era de hace solo 2 días. Kai, la situación en casa se está complicando. Pierce, tal vez sea hora de simplificar las cosas. Nerra, he estado pensando lo mismo. Colby ha estado actuando sospechoso últimamente. ¿Pierce, sospechoso? ¿Cómo? Nerra, haciendo preguntas. Observándome. Me está haciendo sentir incómoda. Kai, ¿lo suficientemente incómoda como para hacer algo al respecto? La conversación terminaba ahí, pero la implicación era bastante clara. Están planeando convertirte en el malo, dijo Brick después de leerlo 2 veces. Movimiento clásico. Crear una narrativa donde eres el marido controlador. Tal vez incluso peligroso. Hace que el divorcio sea más limpio y el acuerdo en pesos sea más grande. ¿Pueden hacer eso? Si son inteligentes al respecto, sí. Especialmente si tienen testigos. Documentación y tal vez incluso grabaciones de ti exhibiendo un comportamiento amenazante. Pensé en todas las veces que había levantado la voz últimamente. Todas las discusiones que se habían sentido como si Nerra me estuviera provocando deliberadamente. La forma en que ella había comenzado a mencionar mis problemas de ira a sus amigas. Sus comentarios sutiles sobre sentirse insegura cuando yo me frustraba. Han estado preparando esto durante meses, me di cuenta. Probablemente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré por su ventana el horizonte de Aberton. Nuestra pequeña ciudad se esforzaba tanto por ser algo que no era. Todos esos lofts de moda y cafeterías artesanales construidos sobre el antiguo distrito de fábricas. Como poner maquillaje en un cadáver y llamarlo un cambio de imagen. Voy a vencerlos en su propio juego, dije. ¿Qué significa eso? Significa que quieren jugar sucio. Quieren manipular la narrativa. Me volví hacia Brick. Bien. Pero tengo algo que ellos no tienen. La verdad y un registro completo de sus mentiras. Brick sonrió con la primera sonrisa genuina que había visto en él en meses. Ahora estás hablando mi idioma. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Hilos de mensajes. Metadatos de fotos. Inconsistencias de calendario y registros de tarjetas de crédito a los que yo podía acceder a través de nuestras cuentas conjuntas. La imagen que surgió fue incluso peor de lo que había imaginado. La aventura amorosa. Aventuras en plural. Había estado sucediendo durante 4 meses. No solo Pierce o solo Kai, sino ambos. A veces por separado y a veces juntos. Nerra los había estado enfrentando entre sí mientras nos tomaba por tontos a todos. Pero más que eso habían estado documentando todo.
Fotos, vídeos e incluso lo que parecía algún tipo de proyecto artístico que llamaban las sesiones de la musa. Todo ello almacenado en los servidores de la empresa. Respaldado en dispositivos personales y compartido en foros privados. Esto no es solo una infidelidad, dijo Brick desplazándose por una carpeta llamada Inspiración Creativa. Esto es explotación y tal vez incluso criminal dependiendo de lo que haya en esos vídeos. Podemos usarlo. Podemos usarlo todo. Pero Colby me miró seriamente. Una vez que empieces por este camino no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro de que quieres destruir tu matrimonio públicamente? Pensé en la risa de Nerra en esas fotos. La forma en que ella miraba a Pierce y a Kai como si fueran los hombres más fascinantes que jamás había conocido. La forma en que me había mirado últimamente cuando se molestaba en mirar como si yo fuera un mueble que planeaba reemplazar. Mi matrimonio ya terminó, dije. Solo estoy decidiendo si enterrarlo en silencio o asegurarme de que todos sepan cómo terminó realmente. Y Tavi. Esa era la parte difícil. Mi hija iba a quedar atrapada en el medio de esto, actuara yo o no. La pregunta era si aprendería la verdad de mí o de las mentiras cuidadosamente elaboradas que su madre ya estaba preparando. Tavi tiene 15 años. No es estúpida. Sabe que algo anda mal. Saber que algo anda mal y tenerlo salpicado en las redes sociales son dos cosas diferentes. Entonces nos aseguramos de que lo escuche de mí primero. Brick asintió lentamente. De acuerdo. Pero hacemos esto de manera inteligente. Sin medidas a medias y sin arrebatos emocionales. Si vamos a derribarlos, los derribaremos por completo. ¿Qué tienes en mente? Bueno, dijo abriendo una lista de contactos en su teléfono. Da la casualidad de que la esposa de Pierce es abogada de divorcios. Muy exitosa. Muy conectada y muy orgullosa de su matrimonio con la estrella creativa en ascenso de Aberton. ¿Crees que ella lo sabe? Creo que está a punto de averiguarlo junto con la esposa de Kai. Ellen, quien dirige el blog de chismes más grande en el área de los 3 condados. Sentí que algo cambiaba dentro de mí como un motor que finalmente arranca después de meses de rechinar las marchas. ¿Quieres decírselo? Quiero mostrárselo. La evidencia habla más fuerte que las acusaciones. Y luego dejamos que ellas decidan cuán público quieren que se vuelva esto. Mi suposición es muy público y muy rápidamente. Miré la pantalla de la tableta con todos esos mensajes y fotos y marcas de tiempo. El registro digital de la traición de mi esposa documentado con detalles insoportables por las mismas personas que pensaban que eran demasiado inteligentes para ser atrapadas. Hazlo, dije. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero Brick, sí. Cuando esto termine quiero que recuerden exactamente a quién decidieron subestimar. Él sonrió de nuevo ya buscando su teléfono. Oh. Lo harán. Confía en mí. Definitivamente lo harán. Zara Eldro abrió su puerta a las 7 de la mañana en punto. Ya vestida con el tipo de traje de poder que probablemente costaba más pesos que el alquiler de la mayoría de las personas. Tenía el aspecto de alguien que había estado esperando malas noticias. Los abogados desarrollaban ese instinto temprano. Debe ser Colby Bond, dijo haciéndose a un lado para dejar que Brick y yo entráramos. Mason explicó la situación. Elena Dornell ya estaba allí sentada en el inmaculado sofá blanco de Zara con una tableta y lo que parecía ser una cámara de muchos pesos. Se veía exactamente como en las fotos de su blog. Perfectamente arreglada. Implacablemente armada y absolutamente furiosa. Muéstrenos, dijo Zara sin preámbulos. Entregué la tableta. Ambas mujeres se inclinaron hacia adelante mientras las guiaba por la evidencia. Los hilos de mensajes. Las fotos y los datos de ubicación que contradecían cada coartada que sus maridos les habían dado. La expresión de Elena cambió a través de varios tonos mientras miraba las fotos. Esto fue tomado en nuestra habitación, dijo con su voz firme y fría. Kai me dijo que estaba en una cena con un cliente. Pierce dijo que estaba visitando a su madre en Cleveland, agregó Zara estudiando una marca de tiempo. Incluso la llamé para ver cómo estaba esa noche. Se pone peor, dije mostrándoles la carpeta de las sesiones de la musa.
Lo que siguió fueron 15 minutos del tipo de silencio que generalmente precedía a la violencia o a las demandas. Posiblemente ambas. Documentaron todo, dijo Elena finalmente. Cada mentira. Cada encuentro. Cada gesticuló vagamente hacia la pantalla. Realmente pensaron que esto era inteligente. Arrogante, corrigió Zara. Creían que eran intocables. Repitió Elena con sus instintos de bloguera claramente activándose. Tiempo pasado. Zara me miró con algo parecido al respeto. Podrías haber solicitado el divorcio en silencio. ¿Por qué involucrarnos? Porque los divorcios silenciosos no enseñan lecciones, dije. Y porque sus maridos no solo las están engañando. Están planeando destruir mi reputación para cubrir sus huellas. Les mostré los mensajes sobre convertirme en el malo. Las referencias a mis supuestos problemas de ira. Las semillas cuidadosamente plantadas de una narrativa donde yo era el marido controlador y potencialmente peligroso que condujo a mi esposa a los brazos de sus colegas sensibles y artísticos. Van a afirmar que fuiste abusivo, dijo Zara leyendo entre líneas con eficiencia profesional. Probablemente para parecer héroes rescatando a una damisela en apuros. Elena se rió, pero no había humor en ello. ¿Eres? ¿Verdad? Kai apenas puede rescatarse a sí mismo de un parquímetro. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Zara. Brick se inclinó hacia adelante. Les damos exactamente lo que planean darle a Colby. Humillación pública. Reputaciones destruidas y consecuencias que nunca vieron venir. Puedo tener los papeles del divorcio presentados para el mediodía, dijo Zara. Congelación total de activos en pesos. Arreglos de custodia de emergencia. Todo. Y yo puedo tener esta historia en vivo en todas las plataformas sociales en el área de los 3 estados para esta noche, agregó Elena. Completa con fotos. Marcas de tiempo y una explicación muy detallada de cómo 3 profesionales supuestamente creativos fueron demasiado estúpidos para comprender cómo funciona el almacenamiento en la nube. ¿Qué pasa con Omnimuse?, pregunté. ¿Qué pasa con ellos? La sonrisa de Elena era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Están a punto de descubrir que su equipo creativo estrella ha estado usando los recursos de la empresa para entretenimiento personal. Estoy segura de que a sus clientes les fascinará saber cómo se gastaban realmente sus presupuestos publicitarios en pesos. Pasamos la siguiente hora planificando el ataque coordinado. Zara manejaría el lado legal presentando documentos que congelarían los activos y evitarían que cualquiera de ellos liquidara cuentas u ocultara el dinero en pesos. Elena manejaría la campaña de redes sociales sincronizando el lanzamiento para lograr el máximo impacto cuando todos sus amigos y colegas estuvieran en línea. Mi trabajo era más simple. Confrontarlos directamente frente a la cámara con testigos presentes. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto públicamente?, preguntó Brick cuando salimos de la casa de Zara. Una vez que esto se publique no hay vuelta atrás. Bien, dije. Estoy cansado de ser el único en este matrimonio que dice la verdad. ¿Y Tavi? Había estado temiendo esa conversación toda la mañana. Hablaré con ella antes de que todo se haga público. Merece escucharlo de mí. ¿Y si no te cree? Entonces lo descubrirá cuando sus amigos comiencen a enviarle los enlaces. Condujimos de regreso hacia mi casa en silencio. Aberton se veía diferente a la luz de la mañana. Más pequeña. Más frágil. Como el escenario de una película que solo funcionaba desde ciertos ángulos. Todas esas fachadas de moda ocultando los mismos viejos problemas debajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Nerra. Trabajando hasta tarde de nuevo esta noche. No me esperes despierto. Se lo mostré a Brick. ¿Crees que realmente está trabajando? Creo que está a punto de tener el día de trabajo más corto de su carrera. Estaba a punto de responder cuando llegó otro mensaje. Este en el chat del equipo creativo Alfa. Pierce, la situación del marido se está complicando más. Kai, ¿por qué? Pierce, Zara ha estado haciendo preguntas sobre mi horario y Elena llamó a mi oficina ayer. Nerra, Colby ha estado actuando extraño también. Casi como si supiera algo. Pierce, eso es imposible. Hemos sido cuidadosos.
Kai, tal vez sea hora de acelerar el cronograma. Nerra, ¿qué quieres decir, Pierce? Pierce, quiero decir que tal vez sea hora de dejar de jugar juegos y comenzar a tomar medidas. La conversación continuó, pero yo había visto suficiente. No solo planeaban incriminarme. Planeaban hacerlo hoy. Cambio de planes, le dije a Brick. ¿Qué tipo de cambio? El tipo donde llegamos a ellos antes de que lleguen a mí. Llamé a Zara y a Elena haciendo una llamada de conferencia con ambas. ¿Qué tan rápido pueden moverse? ¿Qué tan rápido lo necesitas?, preguntó Zara. Ahora. Están planeando algo para hoy. Entonces lo hacemos ahora, dijo Elena. Puedo tener la historia en vivo en 20 minutos. Y yo puedo tener los papeles entregados dentro de 1 hora, agregó Zara. Háganlo, dije. Todo ello. Colby, dijo Brick cuando colgué. Te das cuenta de que no hay vuelta atrás después de esto. ¿Verdad? Ganes o pierdas tu vida en esta ciudad, va a ser completamente diferente. Pensé en eso por un momento. Pensé en la vida que había construido aquí. La reputación que había ganado y la cómoda rutina que me había estado asfixiando lentamente durante años. Bien, dije finalmente. Tal vez sea hora de un cambio. Para las 3 de la tarde las redes sociales de Aberton estaban en llamas. La publicación del blog de Elena con fotos, marcas de tiempo y un desglose minuto a minuto de mentiras se había compartido más de 2000 veces. Los grupos locales de la red social de perfiles explotaban con comentarios, teorías y una sorprendente cantidad de apoyo para los cónyuges perjudicados. Yo estaba en el gimnasio Iron Foundry tratando de mantener cierta apariencia de rutina normal cuando mis clientes habituales comenzaron a llegar temprano solo para enterarse de los chismes de primera mano. ¿Es verdad lo de tu esposa y esos tipos de Omnimuse?, preguntó Janet Morrison, que había estado viniendo a mi gimnasio durante 3 años y nunca me había preguntado sobre mi vida personal. Es todo verdad, dije ajustando el peso en su máquina. Cada palabra. Bien por ti, dijo ella ferozmente. Esos tipos creativos se creen mejores que todos los demás. Ya era hora de que alguien les demostrara que no lo son. El sentimiento fue repetido por la mayoría de mis clientes. Aberton podría estar tratando de reinventarse como una especie de centro artístico, pero en el fondo seguía siendo una ciudad de clase trabajadora con valores de clase trabajadora. El adulterio ya era bastante malo, pero el adulterio combinado con arrogancia y la humillación pública del dueño de un negocio local. Eso era imperdonable. Mi teléfono había estado zumbando constantemente desde que se publicó la entrada de Elena. Reporteros. Amigos. Números aleatorios que no reconocía. Había desactivado las notificaciones después de la llamada número 50, pero podía ver el contador de llamadas perdidas subiendo constantemente. Brick apareció alrededor de las 4 luciendo más sombrío de lo habitual. Tenemos que hablar. Entramos en mi oficina. Un espacio estrecho detrás de la sala principal del gimnasio que servía como almacén de proteína en polvo y registros financieros. Nerra está contraatacando, dijo sin preámbulos. ¿Cómo? Está afirmando que las fotos son falsas. Que los mensajes están manipulados y que estás sufriendo algún tipo de crisis. Tiene a Pierce y a Kai respaldándola. Además de la mitad del personal de Omnimuse. Los metadatos no mienten. Los metadatos se pueden falsificar si sabes lo que haces. Y aparentemente Kai conoce a un tipo que se especializa en análisis forense digital a sueldo. Me senté pesadamente en la silla de mi escritorio. Van a afirmar que lo inventé todo. ¿Peor? Están afirmando que los has estado acosando, molestando y haciendo amenazas. Pierce presentó una denuncia policial hace 1 hora. ¿Por qué? Acoso cibernético. Hostigamiento. Invasión de la privacidad. Y Nerra afirma que has sido físicamente abusivo en casa. Sentí un vacío en el estómago. Eso es una completa mentira. Lo sé. Tú lo sabes. Pero Tavi está en la escuela en este momento y los servicios de protección infantil van a querer entrevistarla sobre el entorno del hogar. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás contra la pared. Van a ir tras mi hija. Es un movimiento inteligente tácticamente.
Si pueden hacerte lucir como un esposo inestable y abusivo, entonces todo lo demás se vuelve creíble. La evidencia falsa. Las afirmaciones de acoso. Todo. ¿Qué dicen Zara y Elena? Están con nosotros, pero sus abogados aconsejan precaución. Aparentemente Pierce y Kai han contratado una representación legal muy costosa de muchos pesos. Caminé hacia la ventana de mi oficina que daba al piso del gimnasio. Mis clientes estaban realizando sus rutinas. Levantando pesas. Corriendo en cintas. Viviendo sus vidas normales mientras la mía colapsaba en tiempo real. Son buenos, admití. Mejores de lo que pensaba. Están desesperados, corrigió Brick. La gente desesperada comete errores. ¿Qué tipo de errores? El tipo de errores donde se exceden. Sacó su teléfono y me mostró una captura de pantalla. Esto fue publicado en la red social de fotos de Kai hace 20 minutos. Era una foto de los tres. Nerra. Pierce y Kai sentados en lo que parecía ser la oficina de un abogado. Todos tenían expresiones serias, pero había algo triunfal en su postura. La leyenda decía, a veces tienes que enfrentarte a los matones. No importa lo aterradores que parezcan. La verdad prevalecerá. Justicia para los creativos que se mantienen unidos. Están haciendo que esto se trate de que ellos son las víctimas, dije. Exactamente. Lo que significa que van a seguir impulsando esa narrativa más y más hasta que cometan un error. ¿Qué pasa si no cometen un error? ¿Qué pasa si su historia se sostiene? Brick sonrió. Y por primera vez en todo el día pareció genuino. Entonces es bueno que tengamos seguro. ¿Qué tipo de seguro? El tipo que proviene de tener amigos en lugares bajos. Sacó un teléfono diferente. Uno que nunca antes había visto. ¿Recuerdas a Lou? ¿De la taberna? ¿El cantinero? Ex cantinero y actual investigador privado con una lista de clientes muy interesante. Resulta que Pierce y Kai no son los únicos hombres casados que han estado usando Omnimuse como su patio de recreo personal. Me mostró una serie de fotos que hacían que la evidencia anterior pareciera inofensiva en comparación. No solo Pierce y Kai, sino otros empleados de Omnimuse con los cónyuges de otras personas en varios estados de desnudez y compromiso. Esto es de anoche, dijo Brick señalando una marca de tiempo. Mientras supuestamente se reunían con abogados y preparaban su defensa. Seguían de fiesta. Estaban celebrando. Aparentemente pensaron que habían ganado. Estudié las fotos con más cuidado. Allí estaba Nerra riendo y bebiendo champán mientras su hija estaba en casa haciendo la tarea y a su esposo lo pintaban como un acosador abusivo. Esto lo cambia todo, dije. Lo cambia todo si lo usamos bien. Pero Colby. Esta es la opción nuclear. Una vez que estas fotos se hagan públicas no habrá forma de fingir que esto fue solo un malentendido entre adultos. Esto se convierte en una guerra a gran escala. Pensé en Tabby. Pensé en la conversación que iba a tener con ella esta noche. En la vida que habíamos construido en esta ciudad. En la reputación que me había costado años ganar y en el futuro que había imaginado para nuestra familia. Todo eso ya se había ido. La única pregunta ahora era si iba a dejar que me enterraran en silencio o si me los iba a llevar conmigo. Hazlo, dije. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Pero quiero estar allí cuando suceda. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que no son tan inteligentes como creían. ¿Dónde están ahora? Revisé los últimos mensajes en su chat grupal. Oficina de Omnimuse. Reunión de emergencia de control de daños con toda la empresa. Perfecto, dijo Brick. No hay nada como una audiencia cautiva. Comenzó a hacer llamadas mientras yo cerraba el gimnasio. Mis manos temblaban un poco mientras apagaba las luces y activaba la alarma. No por miedo exactamente, sino por anticipación. Durante meses sentí que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Como si fuera un personaje secundario en la historia de otra persona observando impotente mientras reescribían la narrativa para satisfacer sus necesidades. Pero eso estaba a punto de cambiar. En aproximadamente una hora Pierce.
Kai y Nerra iban a aprender lo que sucedía cuando subestimabas al dueño de un gimnasio de un pueblo pequeño que había pasado 12 años corriendo hacia edificios en llamas mientras todos los demás huían. Querían una pelea. Estaban a punto de tenerla. El edificio de Omnimuse era uno de esos almacenes convertidos en espacios que gritaban, somos creativos y atrevidos. Mientras cobraban un alquiler premium de muchos pesos por paredes de ladrillo visto y muebles deliberadamente incómodos. Siempre había odiado visitar a Nerra allí. Demasiado cromo. Demasiadas personas con gafas de montura negra hablando de sinergia. Esa noche parecía una fortaleza bajo asedio. Brick y yo nos sentamos en su camioneta al otro lado de la calle observando las ventanas iluminadas del tercer piso donde la sala de conferencias principal de Omnimuse dominaba el centro de Aberton. A través del cristal podíamos ver siluetas moviéndose y gesticulando claramente en medio de una acalorada discusión. La publicación de Elena saldrá en vivo en 5 minutos, dijo Brick mirando su reloj. Las fotos nuevas. El análisis de la línea de tiempo. Todo. Y Zara ya presentó las denuncias enmendadas. Los activos en pesos de Pierce y Kai están congelados desde hace una hora. Sus abogados probablemente recién se estén enterando ahora. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tavi. Papá. Los chicos en la escuela están diciendo cosas locas sobre mamá. ¿Es verdad? ¿Puedes venir a casa? Necesitamos hablar. Estoy en la casa de Sara. Su mamá dice que puedo quedarme aquí esta noche si las cosas están raras en casa. Niña inteligente. Probablemente sea una buena idea. Te llamaré más tarde. Está bien. Papá. ¿Estás bien? Miré hacia el edificio de Omnimuse. A las personas que habían pasado meses conspirando para destruir mi vida y mi reputación. Voy a estar bien, cariño. ¿Lo prometo? Hora del espectáculo, dijo Brick señalando su teléfono. La nueva publicación de Elena estaba en vivo y el contador de notificaciones ya estaba girando hacia arriba como una máquina tragamonedas. Las fotos de la celebración de anoche eran devastadoras en contexto. Mientras afirmaban públicamente ser víctimas de acoso y abuso Nerra. Pierce y Kai habían estado brindando por su supuesta victoria con champán y lo que parecían ser actividades recreativas que harían que sus indiscreciones anteriores parecieran pintorescas. Pero fue el análisis adjunto lo que realmente retorció el cuchillo. Elena había cruzado cada declaración pública que habían hecho con evidencia con marca de tiempo de lo que realmente estaban haciendo. El resultado fue un desglose minuto a minuto de mentiras. Contradicciones e hipocresía que se leía como el argumento de cierre de un fiscal. Mira, dijo Brick asintiendo hacia el edificio. Las siluetas en la sala de conferencias habían dejado de moverse. Alguien sostenía un teléfono probablemente mostrando a los demás la publicación de Elena. Incluso desde el otro lado de la calle pudimos ver que el lenguaje corporal pasaba de confiado a aterrorizado. Esa es nuestra señal, dije. Cruzamos la calle y entramos al edificio por el vestíbulo principal. El guardia de seguridad, que era un chico que no podía tener más de 20 años, levantó la vista de su teléfono con los ojos muy abiertos. Señor Bond. Usted es famoso ahora. Mi novia ha estado siguiendo todo este asunto en las redes sociales. Necesito ver a mi esposa, dije. No sé si sea una buena idea. Dijeron que no dejara subir a nadie sin identificación. Brick lo interrumpió mostrando su placa de policía retirado. No estamos aquí para causar problemas. Estamos aquí para terminarlos. El viaje en ascensor hasta el tercer piso pareció durar una eternidad. Mi corazón latía con fuerza. Pero no por nerviosismo sino por anticipación. Por primera vez en meses sentí que tenía el control de mi propia historia. La oficina de Omnimuse era exactamente como la recordaba. Todo ladrillo visto e iluminación industrial diseñada para que los clientes pensaran que estaban pagando pesos por una creatividad de vanguardia en lugar de campañas de marketing caras. La sala de conferencias estaba en el extremo más alejado y sus paredes de vidrio ofrecían una vista clara del drama que se desarrollaba en su interior. Nerra. Pierce y Kai se sentaron a un lado de una larga mesa luciendo como acusados en un juicio. Frente a ellos había varias personas que no reconocí. Probablemente abogados debido a sus costosos trajes y expresiones sombrías.
En la cabecera de la mesa estaba sentada una mujer que yo había conocido una vez en una fiesta de la empresa. La señora Reed. La directora ejecutiva que había construido Omnimuse desde cero y no era conocida por tolerar nada que amenazara su negocio. Llamé a la puerta de cristal. Todas las cabezas en la habitación se giraron hacia mí y vi el reconocimiento y el pánico brillar en múltiples rostros simultáneamente. Tenemos que hablar, dije abriendo la puerta sin esperar permiso. Colby, comenzó Nerra medio levantándose de su silla. No puedes estar aquí. Hay una orden de alejamiento. No. No la hay, dijo Brick suavemente entrando detrás de mí. Lo comprobé. Sus abogados solicitaron una pero fue denegada por falta de pruebas. Pierce se puso de pie tratando de parecer intimidante con sus pantalones vaqueros de diseñador y su camiseta ingeniosamente desgastada. Esto es acoso. Vamos a llamar a la policía. Buena idea, dije sacando mi teléfono. Les ahorraré la molestia. Marqué el 911 y lo puse en altavoz. Hola. Soy Colby Bond. Estoy en el Boulevard Industrial número 247. Tercer piso. Necesito oficiales aquí para presenciar una declaración pública que estoy a punto de hacer con respecto a acusaciones falsas presentadas en mi contra. El operador tomó mi información y prometió enviar a alguien de inmediato. Colgué y miré alrededor de la habitación. Ahora esperamos, dije tomando asiento en la mesa sin haber sido invitado. A menos que alguien quiera empezar a explicar por qué pensaron que incriminarme por acoso iba a funcionar. No incriminamos a nadie, dijo Kai, pero su voz carecía de convicción. Nos has estado acosando. Amenazándonos con qué, interrumpí. Muéstrenme una amenaza que hice. Una prueba de que acosé a alguien. Las fotos, comenzó Pierce. Son reales, terminé. Cada una tomada por sus propios dispositivos. Subidas a su propio almacenamiento en la nube que mi esposa sincronizó amablemente con nuestra cuenta familiar. Lo único falso aquí es su historia. La señora Reed se inclinó hacia adelante estudiándome con el tipo de atención calculadora que había construido su empresa. Señor Bond. Creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, dije. Sus empleados utilizaron los recursos de la empresa para llevar a cabo asuntos personales y luego intentaron destruir mi reputación cuando fueron descubiertos. La única pregunta ahora es cuánto daño le han hecho a su negocio. Uno de los abogados susurró algo urgente al oído de Pierce. Su rostro palideció. La congelación de activos en pesos, dijo. No puedes hacer eso. Tengo facturas. Obligaciones. Deberías haber pensado en eso antes de decidir jugar con la vida de las personas. La voz de Zara provino de la puerta. Entró con Elena justo detrás de ella. Ambas mujeres luciendo como si se hubieran vestido para la guerra. Señoras, dije poniéndome de pie. Momento perfecto. Elena ya estaba filmando con su teléfono. Para aquellos que siguen esta historia. Ahora estamos en las oficinas de Omnimuse con todos los actores principales. Pierce. Kai. ¿Hay algo que les gustaría decir sobre las fotos de celebración de anoche? Apaga eso, exigió Pierce. No puedes filmarnos sin permiso. En realidad sí puedo, dijo Elena alegremente. Este es un lugar de negocios y ustedes han convertido esto en un asunto de interés público. Saluden a mis 50.000 seguidores. La policía llegó entonces. Dos agentes que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. La oficial de mayor rango. Una mujer de unos 40 años con ojos cansados evaluó la escena con desapego profesional. ¿Alguien quiere explicar qué está pasando aquí? Estas personas nos han estado acosando, dijo Nerra rápidamente. Mi marido está sufriendo algún tipo de crisis y ha arrastrado a todas estas personas a sus delirios. ¿Delirios? Saqué la tableta y se la entregué a la oficial. Todo está documentado. Mensajes. Fotos. Marcas de tiempo. Datos de ubicación. Mi esposa y sus colegas han estado teniendo aventuras amorosas y luego han intentado incriminarme como abusador para cubrir sus huellas. La oficial revisó la evidencia mientras su compañero tomaba notas.
Después de varios minutos levantó la vista con una expresión que no pude descifrar del todo. Señora, le dijo a Nerra. Usted presentó una queja esta mañana alegando que su esposo la estaba acosando y amenazando. Sí. Lo ha estado, porque de acuerdo a estos datos usted estuvo en la residencia del señor Eldro anoche hasta las 2 de la mañana. Luego en la del señor Dornell hasta el amanecer. Ese no es el comportamiento de alguien que se siente amenazado. Los datos podrían ser falsos, dijo Kai desesperadamente. Podría ser, coincidió la oficial. Haremos que nuestro equipo técnico lo verifique. Mientras tanto, presentar una denuncia policial falsa es un delito penal. La habitación se quedó en silencio excepto por el sonido del teléfono de Elena grabando todo. Creo, dijo la señora Red finalmente, que tenemos que discutir algunos cambios de personal. Pierce y Kai comenzaron a hablar a la vez, pero yo ya no los escuchaba. Estaba mirando el rostro de Nerra mientras se daba cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se derrumbaba en tiempo real. Frente a testigos. En cámara y sin forma de darle la vuelta a su favor. Colby dijo en voz baja. Podemos solucionar esto. No tenemos que hacer esto en público. Lo hiciste público cuando intentaste destruir mi reputación, respondí. Lo hiciste público cuando involucraste a nuestra hija. Lo hiciste público cuando decidiste que yo era demasiado estúpido para descubrir lo que estabas haciendo. Nunca dije eso. Abrí el hilo de mensajes y leí en voz alta. Colby es un héroe de pueblo pequeño viviendo en el pasado. Nunca entenderá lo que tenemos aquí. Su rostro se arrugó, pero no sentí ninguna satisfacción por ello. Solo agotamiento y una extraña especie de alivio. Oficial, dije. Me gustaría hacer una declaración formal sobre las falsas acusaciones presentadas en mi contra y creo que estas personas querrán retirar sus quejas antes de que esto empeore para ellos. La hora siguiente fue un borrón de papeleo. Declaraciones grabadas y conferencias susurradas entre abogados. Para cuando terminó, Pierce y Kai habían sido despedidos de Omnimuse. Nerra había presentado su renuncia y los tres habían retirado sus denuncias en mi contra. La transmisión en vivo de Elena había alcanzado un máximo de más de 10.000 espectadores y los comentarios estaban corriendo fuertemente a mi favor. Aparentemente la audiencia de las redes sociales de Aberton tenía opiniones firmes sobre las personas que se creían demasiado buenas para los valores de un pueblo pequeño. Mientras salíamos del edificio, Nerra me alcanzó en el vestíbulo. Colby. Espera. Necesitamos hablar de Tabby. De la casa. Hablaremos a través de los abogados, dije. Zara me representa ahora. Esto no tiene que ser feo. La miré. La miré de verdad, por lo que me di cuenta de que podría ser la última vez. La mujer con la que me había casado todavía estaba allí en alguna parte. Debajo de la ropa de diseñador. El cabello cuidadosamente peinado y las expresiones practicadas. Pero estaba enterrada tan profundamente bajo capas de ambición, egoísmo y crueldad casual que no estaba seguro de que pudiera encontrar el camino de regreso incluso si quisiera. Ya es feo, Nerra. Ha sido feo durante meses. La única diferencia ahora es que todos los demás también pueden verlo. Me alejé y no miré atrás. Afuera, Brick estaba esperando junto a su camioneta, desplazándose por las reacciones de las redes sociales con algo parecido al asombro. Tienes más de 500 solicitudes de amistad, dijo. Y aparentemente 3 programas de audio diferentes quieren entrevistarte. Creo que pasaré. Buena decisión. Deja que cuenten la historia ellos mismos. Ya ganaste. Miré hacia atrás. Al edificio de Omnimuse. A las luces que aún ardían en la sala de conferencias donde los abogados y contadores clasificaban los restos de varias carreras. ¿Lo he hecho? Tu reputación está intacta. Tu hija sabe la verdad y tu esposa nunca podrá afirmar que fuiste el malo de esta historia. Sí. Diría que ganaste. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Tabby. Papá. Vi la transmisión de Elena. ¿Estás bien? Respondí, estoy bien. ¿Y tú? Estoy orgullosa de ti. Los amigos de mamá son horribles. Sonreí por primera vez en horas. Ven a casa mañana. Resolveremos todo juntos.
Te quiero, papá. Yo también te quiero, pequeña. Brick encendió la camioneta y condujimos por el centro de Aberton. Pasando por los restaurantes de moda y las cafeterías artesanales. Pasando por los lofts convertidos y los espacios de trabajo compartidos. Pasando por todos los lugares donde los profesionales creativos se reunían para felicitarse por ser más sofisticados que los lugareños. Mañana todos estarían hablando de lo que pasó esta noche. Sobre el dueño del gimnasio que había superado al equipo creativo en su propio juego. Sobre el chico de pueblo pequeño que había resultado ser más inteligente de lo que nadie le había dado crédito. Pero esta noche solo estaba cansado. Cansado y listo para irme a una casa que finalmente estaría tranquila. A una vida que finalmente sería honesta. A un futuro que finalmente sería mío para controlar. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Brick cuando entramos en mi entrada. ¿Cuál es? Nunca lo vieron venir. Hasta el final creyeron que eran las personas más inteligentes de la habitación. Salí de la camioneta y miré hacia mi casa. Las luces estaban apagadas. Las ventanas oscuras. Por primera vez en meses no temía entrar. Tal vez eran inteligentes, dije. Simplemente no lo suficientemente inteligentes.